En todo caso, primero, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, mi querido Diego. Un placer volver a conversar con todos ustedes un poco más sobre las finanzas y tratar de hacer que las finanzas, un mundo que a veces es un poco difícil de entender, sea lo más fácil de entender con el objetivo de que los empresarios puedan tomar decisiones acertadas con una correcta interpretación de lo que les dicen los números. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de, no sé si podemos ir a la siguiente. Vamos a hablar de qué son las finanzas corporativas, vamos a hablar de los estados financieros sin complicaciones, unos indicadores clave, vamos a verle al flujo de caja, que como veremos más adelante es el corazón de toda compañía, y luego un tema súper rápido de lo que es una planeación financiera y cómo permite que esto mejore el performance y el desempeño de cualquier compañía. Entonces, a ver, ¿qué son las finanzas corporativas? Tenemos que empezar primero diferenciando, porque a veces hay algunas confusiones, se confunde un poco la contabilidad con las finanzas, y son dos temas completamente diferentes, cada uno con sus propias particularidades. Y tenemos que empezar por la contabilidad, porque la contabilidad lo que hace es registrar todo lo que ha pasado en la compañía desde que se creó hasta el día de hoy. O sea, la contabilidad registra el pasado, registra todos los hechos que van aconteciendo en el día a día de la operación de una empresa. Es de vital importancia, es de vital importancia porque solo con una buena contabilidad, con unos buenos registros, vamos a contar con información que nos permita la toma de decisiones, tanto ahora, a la lectura del día de hoy, como lo que nos permita esta información proyectada. Y ahí viene lo que son las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Es la proyección de lo que va a pasar en el futuro en cualquier compañía. No solo desde la perspectiva de resultados, sino de todos los estados financieros, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o que lo que hacen las finanzas es proyectar lo que va a pasar en las compañías y de esta manera anticiparse a posibles eventos negativos que puedan suceder de manera de siempre generar valor. Esta creo que es una de las partes más importantes o más claves, es anticiparse, que funciona muy similar a lo que son los médicos. Es una medicina preventiva, si lo queremos ver desde alguna otra perspectiva. ¿Y por qué preventiva? Porque si es que logramos anticiparnos, como bien dice la palabra aquí, a eventos negativos, podemos tomar los correctivos con suficiente tiempo de manera que no haya ningún proceso traumático y que todo fluya como tiene que fluir, llegando a un norte o a una estrategia o a unos objetivos que tengamos planteados sin ningún problema. El objetivo principal es maximizar el valor para los accionistas mediante decisiones estratégicas relacionadas con temas de la operación, relacionados con inversiones, con financiamiento, con capital, y una vez que tenemos identificado todo, que esto es lo que puede hacer una compañía en el futuro, vamos a medir cómo las operaciones, cómo las nuevas inversiones que tiene que hacer la empresa, el financiamiento que necesita, si necesita aportes de capital, si podemos pagar dividendos a los socios, todo eso es lo que vamos a poder anticipar cuando ya tenemos correctamente proyectada a la empresa, proyectados los estados financieros y lo que nos va a pasar. Es de vital importancia que todos los empresarios eh, accionistas, altos directivos, sepan leer muy bien lo que dicen sus números, tanto desde la perspectiva contable, o sea, lo que tenemos como información al día de hoy, como lo que nos va a pasar, que como les digo es lo que hacemos con las finanzas. Es súper importante tener nociones básicas, que es lo que vamos a ver en las siguientes láminas, de manera de estar claros de que tomando en cuenta algunos indicadores, ver qué nos va a pasar y nuevamente anticiparnos a posibles efectos complicados en un futuro. Entonces, no sé, gracias. Entonces, el primer estado financiero, ¿no es cierto? Es el balance general. El balance general eh, nos muestra exactamente qué es lo que tenemos, que son los activos, y por el otro lado tenemos a los pasivos y al patrimonio. Los pasivos es lo que debo y el patrimonio es lo que es mío. O sea, los activos es lo que tengo, los pasivos es lo que debo y el patrimonio es lo mío. O sea, es el saldo neto entre lo que tengo y lo que debo. Ese es el patrimonio. Toda compañía, independientemente de lo que haga, todas tienen un balance general. Muestra la salud financiera de la empresa eh, y no se le suele analizar a profundidad. De hecho, en nuestra experiencia ya de muchos años en esta industria de la asesoría financiera, es muy común que nadie,
ni los de empresarios, ni los socios directivos chequen de una manera profunda el balance general, sino que todos los esfuerzos se van hacia el estado de resultados, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y que está muy bien, porque nos permite visualizar lo que estamos vendiendo, lo que estamos ganando, dónde podemos generar eficiencias, está muy bien. Sin embargo, solo mirar el estado de resultados no nos permite ver la foto completa, estamos viendo solo una parte de la compañía, y el balance general es el que nos dice, también conocido como balance de situación, es el que nos dice exactamente en qué situación está la compañía. Es la que nos dice qué está pasando con nuestra caja, qué está pasando con nuestros activos, con nuestras inversiones, con nuestras deudas, con el capital de los socios, con las utilidades retenidas. O sea, es de vital importancia entender qué está pasando en todas estas cuentas que les acabo de mencionar. Y sí, el resultado final va a estar en el patrimonio, en los resultados del ejercicio, y ahí vamos a saber si ganamos o perdimos dinero. Lo importante es tener claramente definido a dónde está yendo ese dinero y dónde está la caja de la compañía, que lo veremos un poco más adelante. Entonces, yo sí les invito a que el balance general lo den tanta o más importancia al análisis que se le da al estado de resultados en el día a día o en el mes a mes, cuando tenemos los balances cerrados de manera mensual, para poder interpretar y ver qué nos está pasando y en función de eso, nuevamente, anticiparse y poder tomar decisiones correctas. Luego tenemos el estado de resultados, que como ustedes saben, ahí registramos todo lo que tiene que ver con los ingresos, a esto le restamos los costos y los gastos y nos genera una utilidad. Esto es conocido por todo el mundo y es lo que la mayoría de las empresas lo analiza con un nivel de profundidad importante. Eh, Aquí nos enfocamos mucho en los márgenes, en eficiencia operativa, nos permite generar KPIs que mezclados con el tema del balance general es súper potente porque esto, mediante el análisis de la data histórica, nos permite generar un benchmark interno para buscar el mejor desempeño o performance de diferentes variables en absolutamente todos los estados financieros de la compañía, de manera de buscar el mejor performance o el mejor desempeño, como le digo, y ahí identificar oportunidades de mejora que se van a ver traducidos en mayor generación de caja o de dinero para las empresas. Aquí, rapidísimo, para que tratar de explicar de una manera un poco más simple a qué me refiero con el benchmark interno, es simplemente entender qué pasó con nuestras variables. Por ejemplo, si nuestra cartera, ¿no es cierto?, nuestras cuentas por cobrar hace 3 años estaban en 60 días y ahora están en 70 días, evidentemente ahí tenemos una desmejora de 10 días, que eso ya van a ver más adelante cómo nos afecta a la caja. Y eso puede haber sido dado por condiciones de mercado. O sea, hay un montón de variables que tenemos que ya entenderlas e interpretarlas y analizarlas para ver si es que es factible volver al mejor número, que en este caso sería volver a 60 cuando estoy en 70. Tenemos que ver si es que es factible, porque obviamente el papel aguanta todo, pero tenemos que entender el mercado y todas las condiciones que hicieron que pasemos o tengamos una desmejora de 10 días en este ejemplo hipotético que les estoy hablando, y así en absolutamente todas las cuentas de la empresa y por el intermedio de los KPIs, que son un montón. O sea, aquí sí es un análisis bastante profundo. Podemos interpretar y ver en dónde podemos empezar a ajustar los tornillos porque se nos desajustaron por diferentes motivos, insisto, y a ver hasta dónde nos permite volverlos a apretar de manera de generar oportunidades de mejora, que esto muchas veces puede generar cambios significativos en las operaciones de las empresas porque nos permiten generar una cantidad importante de dinero adicional. Mide la rentabilidad del negocio, evidentemente. Es lo que nos dice, estamos ganando, estamos perdiendo, pero les insisto, no es suficiente, porque yo puedo estar ganando plata, pero si esa plata no está en mi caja, ahí podemos llegar a tener algún tipo de problema. Y eso nos lleva al siguiente estado financiero, que el siguiente estado financiero, como sabemos, es el flujo de caja, eh, que este es, digamos, la variable más importante de cualquier empresa, que es determinar ¿cuánto es lo que tenemos nosotros en el banco? O sea, caja se refiere al dinero que la compañía tiene, ya sea en la caja, o sea, dinero físico que va a ser poco usualmente, y el donde está realmente el dinero es en nuestra cuenta bancaria. Entonces, el flujo de caja nos muestra cómo entra
¿Y cómo sale el dinero? O sea, es súper vital entender qué está pasando con el dinero. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva con un poco más de detalle esto, porque creo que en esto sí tenemos que centrarnos bastante más, ya que la caja es la que permite operar, ¿no es cierto? Es la variable financiera más importante que tenemos en cualquier empresa. Eso sí, me gustaría que se graben o trasladar como la idea principal de todo del webinar del día de hoy, es que entendamos que la caja es la variable más importante que existe. Esta es la que nos, como dice aquí, nos permite operar. Si se nos acaba el dinero, si se nos acaba la caja, o estamos completamente ilíquidos, podemos llegar a tener problemas serios. Y hemos visto cómo muchas empresas rentables pueden llegar a quebrar por falta de liquidez. O sea, el papel, o sea, lo que estoy vendiendo, estoy súper bien, estamos vendiendo bien, estamos ganando bien. Eso dice nuestro estado de resultados. Pero si esa ganancia no está en nuestra caja, podemos llegar a quebrar. O sea, de crítico es el interpretar o entender en cómo se nos está generando la caja, de manera que eh, no tengamos ningún problema y que estos temas de que dice que estamos ganando dinero efectivamente se trasladen en que ese dinero lo podamos a poder tocar, a poder sentir y que no nos genere ningún tipo de problema. Entonces, con esto, eh, si nos vamos una más adelante, por favor, ahí, tenemos que entender cómo se genera la caja, ¿no es cierto? Entonces, en un mundo ideal, en un mundo ideal, si es que, por ejemplo, el año pasado una compañía tuvo una utilidad en su estado de resultados de $100,000, insisto, en un mundo perfecto esos $100,000 deberían estar en la caja. Lastimosamente, el mundo no es perfecto y siempre tenemos que las compañías deben plata, les deben plata, compraron activos, pagaron impuestos, pagaron la cuota del banco, se endeudaron con el banco, se endeudaron con el socio, le pagaron dividendo al socio. O sea, hay un montón de temas del día a día que van pasando que hace que lo que dice el estado de resultados que se generó como utilidad no es lo que aparece en nuestra caja. Eso es normal. Sin embargo, tenemos que partir de ahí, porque es la variable importante de cuánto gané o perdí para poder entender qué es lo que le va a pasar a mi caja. Entonces, como ustedes ven aquí, la primera línea dice la utilidad después de impuestos, es lo que me debería quedar. A esto tenemos que sumarle las depreciaciones, ya que en el estado de resultados la depreciación no es una partida de efectivo, sino que es un escudo fiscal que nos permite optimizar el pago de los impuestos sobre activos que compramos en un pasado y que ahora los vamos depreciando en un periodo determinado. Entonces, eso hay que sumarle para empezar a pulir o reconstruir cómo o dónde está el dinero, dónde está la caja. Después de que le sumamos las depreciaciones, aquí tenemos que sumarle o restarle los requerimientos del capital de trabajo. Esto créanme que es vital, vital en toda compañía y vamos a entenderlo con un poquito más de detalle en las siguientes láminas. Y esto lo que nos va a decir es qué requerimiento necesito en el día a día para mi operación. Para que tenga un poco más de claridad, lo que nos va a decir es que si es que mi cartera o mi cuenta por cobrar el año pasado terminó en $1,000,000, por ejemplificar algo, y el siguiente año termina en 1,5 millones, ahí tenemos una variación, ¿no es cierto?, que sería de 500,000. 1,5 millones menos uno nos da $500,000. Y en este caso quiere decir que se me incrementó la cartera en $500,000. Eso aquí tendría signo negativo. Quiere decir que tengo esa necesidad, ese requerimiento de capital de trabajo para fondear a la gente que le di crédito y que le vendí, pero que no me pagó. ¿Ok? Por el otro lado, tenemos la cuenta por pagar, que funciona exactamente al revés. Si es que mi cuenta por pagar en el año pasado terminó en $1,000,000 y el siguiente año termino en 1,5 millones, igual tenemos $500,000 de variación. Esa variación es positiva. ¿Por qué? Porque dejé de pagar. Entonces, como no pagué, evidentemente ese dinero va a estar en mi caja. Y así tenemos que ir midiendo todas las cuentas de activo y pasivo corriente, que insisto, ya los veremos un poco más de detalle más adelante, para entender cuál es el requerimiento de capital de trabajo. Y este número puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo variaron cada una de estas cuentas. Una vez que ya tenemos determinado ese valor, podemos llegar al flujo neto luego de las actividades de operación. Y aquí tenemos que restar todo lo que tiene que ver con adquisición de activos fijos, o que se conoce también como CAPEX, todo lo que tiene que ver con compra de maquinaria, de vehículos, camiones, edificios, todo va aquí. Y de primera instancia se resta
el 100% del valor. Y luego llegamos al flujo, luego de actividades de inversión, y aquí sí vienen las actividades de financiamiento. O sea, ahí vamos a ver si es que pudimos pagar en efectivo la compra de ese activo, o nos endeudamos con el banco, lo hipotecamos, o cualquiera de los mecanismos de financiamiento que existen de manera de ir cubriendo lo que se compró. Y es así como, igual, tenemos, puede ser en signo positivo o negativo, las obligaciones financieras. Evidentemente, si le pagamos al banco, va a tener una cuota, va a tener un signo negativo, y si el banco nos prestó dinero, va a tener un signo positivo que va a ayudar a la caja total de la empresa de manera que podamos fondear las operaciones. La misma historia con lo que tiene que ver con el tema de los accionistas. Si es que hay el dinero, podemos pagar un dividendo. Obviamente ahí tendríamos un signo negativo. Y si es que por el contrario existen requerimientos de efectivo, podemos acudir al accionista para que o ponga más aportes o haga un préstamo o lo que sea, de manera de empezar a nivelar lo que sería la caja. Con eso llegamos al flujo luego de las actividades financieras. ¿Sí? Tenemos ahí que coger el saldo de caja al inicio del periodo. Por ejemplo, si el 1 de enero del año 2024 empezamos en $100,000 y el flujo luego de las actividades de financiamiento es de 50,000 positivo, es 100 más 50, quiere decir que mi caja al final del periodo va a ser de 150,000. Y si es que este flujo de las actividades hasta el tema del financiamiento es negativo, va a restar al saldo inicial con el que empezamos un periodo, y con eso llegamos al saldo final de la caja, que es el que nos va a decir, ok, esto es el dinero que tengo. Y como ustedes ven, si hacemos una deconstrucción hacia arriba, vamos a poder interpretar en qué se usó cada uno de los dólares que nos ingresaron a la compañía, cómo obtuvimos dólares adicionales vía financiamiento y cómo llegamos a un saldo final para poder interpretar si estamos en un camino correcto, o si es que tenemos una caja negativa, ver de qué manera lo vamos a financiar. Entonces, si seguimos en la siguiente lámina, aquí, como ustedes vieron en la lámina anterior, les dije que íbamos a hablar de los requerimientos del capital de trabajo, que creo que es vital. Es vital entender cuál es esa necesidad de fondeo que necesito, y poder llegar a determinar cuál es o a financiar el ciclo operativo. El requerimiento de capital de trabajo representa los fondos necesarios para que una empresa cubra su día a día. ¿Ok? Como les decía hace un momento, si sube mi cuenta por cobrar, voy a tener una demanda de capital de trabajo. Y si sube mi cuenta por pagar, voy a tener un efecto positivo en mi caja. Lo usual para calcular el ciclo de efectivo de las compañías es que por el lado de los activos tenemos lo que financiamos, ¿no es cierto? ¿Y qué financiamos? Es la cartera o el crédito que les damos a los clientes. Y también tenemos que financiar el inventario que tenemos en nuestras bodegas para poder cubrir con la operación del día a día. Esto, asumamos que en la cuenta por pagar es $1,000,000, por ejemplificar igual, y el inventario es otro millón. Entonces, entre cuenta por cobrar e inventario tenemos $2,000,000. Lo ideal, y nuevamente los mundos ideales, es que lo que le debemos por el otro lado a nuestro proveedor, o sea, las cuentas por pagar, en este ejemplo hipotético sea $2,000,000, de manera que tengamos neteado lo que por un lado tengo que fondear y por el otro lado me fondean a mí. Pero nuevamente, el mundo no es perfecto, y aquí sí, dependiendo de la industria en la que estemos, hay industrias que son mucho más demandantes en requerimientos de capital de trabajo, y lo que yo tengo como necesidad en mi cuenta, en los activos, tanto de cartera como de inventario, suele ser mucho más grande de lo que tengo por pagarle al proveedor. Entonces, asumamos el mismo ejemplo. Tengo entre cuenta por cobrar e inventario $2,000,000, ¿ok? Pero mi cuenta por pagar es 1. Por lo tanto, tengo ahí un diferencial, ¿no es cierto? Un desfase de $1,000,000 que tengo que ver cómo lo cubro. Que yo tenga ese desfase, ¿no es cierto? No es pecado. De hecho, insisto, dependiendo de la industria en la que estemos, ese desfase puede ser mucho más grande, y lo que tenemos que hacer es primero entenderlo, ¿no es cierto? Interpretarlo, ver de qué manera vamos a cubrirlo. O sea, es primero entender, ok, tengo $1,000,000 de desfase. Listo, ¿cómo voy a cubrir ese $1,000,000? Y de aquí el punto final, como ustedes están viendo, es proyectar este requerimiento del capital de trabajo, porque si lo cogemos de hoy día, con los balances al día de hoy,
claro, nos va a decir exactamente dónde está el dinero y podemos entender qué está pasando, pero hoy. Pero cuando empezamos a crecer, y ahí nuevamente vienen las finanzas y empezamos a proyectar todo, ahí nos va a decir el real requerimiento del capital de trabajo. Porque en este ejemplo hipotético, en donde estamos diciendo que mi cartera y mi inventario son 2 millones y mi cuenta por pagar es 1, todo bien. Si mi cuenta por cobrar es $1 millón y la compañía al siguiente año crece de una manera importante y duplica sus ventas, y asumamos que ese $1 millón equivalía a 30 días de cuenta por cobrar, si yo duplico mis ventas y mantengo los mismos días de la cartera, o sea, 30 días, automáticamente mi cuenta por cobrar pasa de $1 millón a $2 millones. Y ahí no hubo ninguna ineficiencia. Simplemente crecí más, por lo tanto mi requerimiento de capital de trabajo va a ser más grande. El problema se da cuando estos crecimientos no están correctamente calibrados. Y acuérdense muy bien de la palabra calibrado, porque ese es el objetivo de las finanzas, es calibrar todo lo que queremos hacer hacia el futuro de manera que no tengamos ningún problema. Porque si es que asumimos, o como ejemplo, que es muy común que para crecer en las ventas, por ejemplo, una de las estrategias sea dar más días de crédito porque la competencia sí lo hace y eso nos va a ayudar a posicionarnos mejor. Hay un montón de factores que se pueden ir generando en estrategia. Y si es que pasamos de 30 días a 45 días, claro, el desfase que teníamos inicialmente de $1 millón, que si duplicamos las ventas pasaría a $2 millones, puede pasar a 3, a 4, a 5, dependiendo de cómo se haya hecho la estrategia de crecimiento. Y si es que antes teníamos 30 días y ahora tenemos 45 días, mi cartera automáticamente ya no va a ser 1 millón, sino va a ser 1,5 millones y así sucesivamente. Entonces, hay que tener correctamente calibrado, correctamente dimensionado los impactos que van a tener las decisiones que por estrategia hagamos para vender más. En este ejemplo hipotético que les estoy diciendo, al dar más días de crédito y con eso obtener mejores ventas, está todo bien. Sin embargo, hay que ver si es que las fuerzas, ¿no es cierto? Si la capacidad, el músculo de la generación de caja de la compañía permite cubrir ese incremento de la cartera y permite a su vez cubrir las ventas adicionales de manera que no tengamos ningún requerimiento importante y que nos desbalance todo el requerimiento de capital de trabajo y a su vez nos va a desbalancear la caja y a su vez nos va a desbalancear a toda la compañía porque ahí es donde empezamos a tener problemas. Les insisto, este tema o esta medición es vital para que cuando estamos creciendo, si está correctamente calibrado, podemos hacer lo que queramos y podemos llegar a cubrir las estrategias que tengamos diseñadas. Pero si no está correctamente calibrado, no está correctamente medido, aquí es la raíz, que en el 99% de los casos se presentan luego para que si el desfase, insisto, que inicialmente estaba medianamente controlado, se nos va de las manos, ahí podemos llegar a tener serios problemas de liquidez y ahí es donde los problemas pueden convertirse incluso en quiebras y eso es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa. Nuevamente, aquí es la medicina preventiva que nos permite dimensionar. Esa es la buena noticia. Podemos dimensionar, podemos calcular y medir con las finanzas qué es lo que nos va a pasar y si vamos a tener algún problema, poder anticiparnos y tomar cualquier tipo de correctivo. Dicho esto, vamos a ver que la utilidad versus la caja, eh, vender nuevamente no siempre significa cobrar. O sea, sí, vendo más, vendo más, vendo más, pero cobraste. Ahí viene la importancia de diferentes mecanismos, diferentes departamentos de la cobranza. O sea, hay que estar muy pendiente de cómo vamos a cobrar. Hay empresas con utilidad y sin liquidez. Eso acabamos de mencionarlo. La caja manda. Si no hay, no operas. Así de simple. Y muchos, espero no les haya pasado, pero claro, el momento que estamos completamente ilíquidos, ahí es donde vienen los problemas. Con esto es de vital importancia el proyectar la caja futura de la empresa y anticiparse a posibles necesidades de efectivo. En el fondo, las finanzas correctamente estructuradas, lo que nos tienen que dar como resultante final es qué le va a pasar a mi caja. O sea, nos vamos a proyectar qué le va a pasar a mis ventas, qué les va a pasar a mis costos, a mi utilidad. Todo bien, pero la variable que nos va a permitir definir si estamos en el camino correcto es qué le va a pasar a mi caja. Entonces, lo que tenemos que hacer de todas maneras es proyectarle a la caja, ya veremos un poco más adelante cómo se hace esto, y de esta manera estar seguros de que el camino que estamos tomando
es el que permite a la compañía crecer de una manera sana y que no vayamos a tener ningún problema, contratiempo o dolor de cabeza en el camino. Si le damos ahí. Y luego tenemos, evidentemente, y ya que les estoy hablando tanto de la caja y diciendo que esto es la variable más importante, es cómo podemos mejorarla, ¿no es cierto? Entonces, aquí vienen cosas o conceptos bastante básicos. ¿Cómo puedo mejorar? Claro, es negociar plazo con el proveedor. Tenemos que tratar de pagar lo más tarde posible, insisto, porque, claro, cuando tenemos problemas de liquidez, lo primerito que hacemos es empezar a patear las deudas, empezar a patear al proveedor, o sea, tenía que pagarle este viernes, no le pago este viernes, sino el siguiente, y así se va complicando dependiendo del problema que tengamos en la caja. Y es súper importante manejar muy bien, tratar de tenerle al proveedor contento, pagarle a tiempo, pero en el mayor plazo posible. Ahí viene ya procesos de negociación. Luego tenemos mejorar las cobranzas. Esto también suena obvio, ¿no es cierto? Cobrar antes, pero el mejorar las cobranzas significa tener departamentos de crédito y cobranza súper eficientes. Aquí no nos podemos descuidar ni un segundo. O sea, debemos actuar un poco como actúan los bancos, en donde si alguien no paga una cuota al banco o se atrasa un día en la tarjeta de crédito, los bancos, las tarjetas ya están llamando a averiguar qué pasó, cuándo me paga. Es la misma historia. Tenemos que tener un control absoluto de la cobranza, que no se nos vaya a disparar, porque ahí nuevamente se nos empieza a descalibrar. Como si un momento les dije que la palabra clave aquí también es calibrar, medir. Eh, si es que los números empiezan a descuadrar, ahí es donde podemos llegar a tener problemas. Y si no tenemos correctamente controlado, los problemas se pueden ahondar. El control de los inventarios, nuevamente, es sentido común, pero a veces el sentido común es el menor de los sentidos y muchas veces los inventarios también se nos empiezan a ir de las manos por falta de control. O sea, aquí estamos hablando simplemente es de control, es de medición, es de estar en el día a día y pidiendo reportes que nos generen información que nos permita la toma de decisiones. Evidentemente, si mejoro mis márgenes de rentabilidad y cobro lo que vendo, automáticamente voy a tener más caja. Funciona la misma receta para la optimización de los gastos. O sea, todo esto se va a ver reflejado en una mejor generación de caja. Y al final, lo que tenemos que tener es un financiamiento estratégico, porque es usual y es normal que siempre vayamos a tener un requerimiento de caja. El tema es que, insisto, hay que primero medirlo y segundo, tenemos que financiarlo correctamente. ¿Qué es financiarlo correctamente? Es acudir a un banco. El banco es el mecanismo natural, ¿no es cierto? En donde nos prestan un dinero, damos una garantía y pagamos una tasa de interés. Cuando llegamos a tener problemas serios de liquidez, lo que suele pasar es que buscamos fuentes alternativas que muchas veces pueden ser mucho más costosas. Y ahí eso incluye al círculo vicioso en el que muchas compañías lastimosamente se ven adentro de este problema y para poder seguir con su operación acuden a fuentes que pueden llegar a ser extremadamente costosas y eso en vez de ayudar lo que termina haciendo es una bola de nieve que termina complicando todo. Entonces, la buena noticia es que con una correcta medición desde el inicio podemos evitarnos todo tipo de cabeza, a eso, de dolor de cabeza, perdón, y para eso son las finanzas. Luego tenemos eh, dentro de las finanzas también es clave entender indicadores, valga la redundancia, clave, que son los famosos KPIs, que nos permiten entender lo que está pasando en todas las variables o en todos los estados financieros. Y aquí les puse unos básicos, unos bastante rápidos, porque indicadores clave o KPIs, podemos hablar de 100, 200, o sea, tendríamos que tener otro webinar solo para hablar de esto. Y el objetivo de esta charla no es hablar de eso, no es ahondar en esto, sin embargo, sí es importante que tengamos una idea de cómo generarlos y cómo interpretarlos. Y evidentemente el primero es el margen de utilidad, o sea, ver cuánto me queda porcentualmente con respecto a lo que vendo neto. ¿No es cierto? O sea, que me quede ahí un 1%, 2, 5% con respecto a mis ventas, está bien. Aquí también esto nos sirve mucho para empezar a interpretar, porque de nada me sirve decir que vendí 100 millones de dólares y gané uno, porque prefiero vender 10 millones de dólares y ganar uno. O sea, aquí este tipo de cosas nos ayudan a sentar muchas realidades, porque hay muchas compañías que sí, en sus ventas son muchísimos millones de dólares, pero eso no está en su ganancia.
Entonces, aquí les invito siempre a reflexionar a los empresarios que la variable más importante no son las ventas, sino aparte de la caja, evidentemente es cuánto gano. Porque, insisto, prefiero vender 10 y ganar uno que vender 100 y ganar uno. Luego tenemos el margen bruto, también nos permite comparar cómo estamos con la generación de lo que nos queda de ingresos menos costos, compararnos con otras compañías, hacer igual un benchmark externo, compararnos con la industria. Luego viene el EBITDA, que nos mide la rentabilidad operativa. El EBITDA es súper interesante, no es la variable más importante de las empresas. Esta lo que nos permite es simplemente compararnos con otras empresas. Entonces, como dice aquí, evalúa la rentabilidad operativa, permite hacer una valoración express de cuánto cuesta nuestro negocio. Esto lo veremos en el webinar de la próxima semana con más detalle. Entonces, es una variable importante que tenemos que siempre tenerla controlada, medida, porque a su vez, si vemos el punto 4, nos permite calcular el ratio de la deuda. Y el ratio de la deuda se refiere a cuántas veces EBITDA está nuestra deuda. O sea, lo único que tenemos que hacer es coger y dividir lo que nos haya prestado el banco dividido para el EBITDA y sacamos un factor. Este factor, en términos generales, eh, lo aceptable es que sea hasta 4 veces el EBITDA. O sea, ¿qué quiero decir? Si el EBITDA de una compañía es de $1 millón, la deuda sana es hasta 4 veces, o sea, hasta $4 millones podríamos tener como deuda. Si estamos con una deuda superior a 4 millones en este hipotético, eso quiere decir que ya tenemos un problema. Nos estamos sobreendeudando y luego podemos llegar a tener problemas para pagar las propias deudas. Y ahí es donde empieza nuevamente este círculo vicioso, negativo, que ese es el que hay que evitar a toda costa. Por el otro lado, si tenemos un espacio, ¿no es cierto? Si nuestra relación deuda-EBITDA es 3 veces, por ejemplo, esa es una buena noticia, porque eso nos quiere decir que si queremos crecer, ¿no es cierto? Y este crecimiento, como veíamos hace un rato, significa dar más crédito a los clientes, nuevamente, eh, tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo todavía un diferencial que puedo acudir al banco para que me permita cubrir esa venta adicional en donde evidentemente el margen o la ganancia que me deja eso debe ser superior a lo que yo le tengo que pagar como interés al banco. O sea, también son otras calibraciones que desde toda arista, las finanzas nos permite empezar a controlar y medir de manera que siempre tengamos todo controlado y equilibrado. Tenemos el ROE, que es el retorno en el equity, el ROA, el retorno en los activos, que sí nos va dando indicadores para poder ir midiendo el performance de un periodo a otro. Tenemos el punto de equilibrio, que igual es bastante básico, pero que muchos empresarios no lo analizan de manera adecuada. Y es tan simple como tomar el punto 2, que es el margen bruto, o sea, lo que yo debo generar en mis ventas luego de mis costos para cubrir todos mis gastos. Estos gastos deben incluir todo lo que tiene que ver tanto con operación como con los costos financieros, gastos financieros, perdón, que es el pago de los intereses. Con eso llegamos al punto de equilibrio y sabemos cuánto es lo que debemos generar como margen bruto y si nos vamos de hacia arriba, cuánto es lo que debo vender para al menos salir en punto de equilibrio. O sea, el objetivo es ganar. Y en el peor de los escenarios, quedarnos en el punto de equilibrio y no perder dinero. Aquí entra mucho lo que vimos hace un momento en el benchmark operativo y el tema de las cuentas de capital de trabajo para poder interpretar y ver de qué manera podemos optimizarlos. ¿No es cierto? Aquí es lo que acabamos de ver, si es que puedo regresar a al mejor desempeño de la cartera, del inventario, del margen bruto, de la utilidad bruta, de los gastos que tenemos por administrativos con respecto al margen bruto, el gasto del personal. O sea, es un montón de variables que tenemos que ir analizando de manera de encontrar el mejor desempeño y ahí encontrar la oportunidad de mejora que se va a ver traducido en mayores ganancias y caja para la compañía. Y el último, y este les pongo con color diferente, es el EVA, que ese es otro tema que siempre incentivo a los empresarios, a las compañías a que lo calculen el día de hoy, porque esto sí nos permite calcular la contabilidad actual. Y por las siglas en inglés significa Economic Value Added. Y este es lo que nos permite determinar si estamos ganando o perdiendo valor. Un ejemplo súper simple es que si es que, ¿cómo medimos si estoy ganando o perdiendo valor? Lo que tenemos que hacer es todo lo que tengo invertido para que la compañía funcione.
y lo que tengo invertido para que la compañía funcione va a ser el patrimonio, o sea, el dinero que yo puse como socio y la deuda que me prestó el banco, sumamos los dos y en un ejemplo hipotético, digamos que eso es 10 eh, y tenemos que calcular el WACC. El WACC, igual, vamos a ver en el webinar de la próxima semana, es la tasa de descuento a la que deberíamos traer los flujos futuros de una compañía para calcular el valor de la empresa. Es la tasa de descuento a la que tenemos que calcular cualquier nuevo proyecto en el que tenemos o en el que queramos embarcarnos y nos va a decir exactamente cuánto es lo que yo debería ganar. Entonces, en este hipotético, asumamos que es 10 millones de dólares la deuda y el capital invertido. Si es que mi WACC, para simplificar, es del 15%, eso quiere decir que debo ganar 1,5 millones o ese dinero invertido me debería generar al menos 1,5 millones de dólares luego del pago de los impuestos. Entonces ya tengo esa variable, ya sé que es 1,5 millones, perfecto. Ahora sí me voy a mi estado de resultados y en mi estado de resultados tengo que ver cuánto gané luego del pago de los impuestos y tengo que sumarle los intereses. Si es que ese valor es superior a 1,5 millones en este ejemplo hipotético, estoy generando valor positivo. Si es que ese valor es inferior a 1,5 millones, estoy generando valor negativo y esa es una primera alerta de que algo no está bien. Esto a pesar de que muchas veces de un periodo a otro pudimos haber vendido más y pudimos haber ganado más. Y llega el 31 de diciembre y todos felices y abrimos la botella de champán para celebrar, cuando quién sabe que no debíamos abrir esa botella de champán. Entonces, nuevamente, las finanzas también nos sirven como medicina preventiva, porque si es que medimos que de un periodo a otro tenemos un EVA negativo, algo no está bien. Por más que nos sintamos bien, aquí es como los médicos, cuando nos hacemos el chequeo anual, que debemos todos los años ir al médico, por más que nos sintamos bien, porque puede haber cosas que se están ahí formando y que solo un examen ya mucho más profundo, que insisto, eso veremos la próxima semana, puede ayudar a terminar. Y si se lo detecta con suficiente tiempo, nos permite anticiparnos y tomar los correctivos necesarios de manera de que podamos llegar a feliz término y cumplir nuestros objetivos, maximizar rentabilidad, ya volviendo al mundo empresarial, y generar valor. Entonces es importantísimo medir este indicador, eleva, e insisto, esto lo pueden hacer el día de hoy en sus compañías y entender si están ganando o perdiendo valor. Y si están perdiendo valor, ok, chévere, ¿qué vamos a hacer para ganar valor? Ese es el objetivo de las finanzas. Entonces, si nos vamos hacia adelante y con las finanzas, lo que tenemos que tratar de hacer siempre es generar un plan financiero, una planeación financiera que nos permita tomar decisiones para llegar a cumplir los objetivos que tenemos planteados en nuestro plan estratégico, ya sea formal o informal. O sea, planes estratégicos formal me refiero a cuando contratamos compañías que se dedican a eso, se dedican a hacer planes estratégicos y hay un montón de reuniones, un montón de eventos y se genera a dónde quiero estar de aquí a los próximos 5 años, 10 años, cómo voy a crecer mis ventas, cómo voy a crecer todo lo que quiero hacer, voy a comprar nuevas máquinas, voy a entrar en nuevos mercados, todo lo que tengan planificado. Más formal cuando contratamos una compañía que se dedica a esto, o un poco menos formal, que es cuando internamente decimos, perfecto, hoy vendimos 10 y en los próximos 5 años quiero llegar a 20. Y para eso voy a abrir nuevas oficinas, o sea, es diseñar a dónde quiero llegar en un periodo de tiempo que usualmente es 5 años. Entonces, con la planeación financiera, lo que vamos a hacer es alinear todos estos objetivos que tenemos en el plan estratégico de manera que estén correctamente financiados. Y tenemos que empezar con el análisis de la información financiera histórica. Nuevamente, lo que ya vimos en las láminas anteriores, lo primero que es interpretar la búsqueda de oportunidades de mejora. Esto es con el benchmark interno, que como les dije, con los KPIs de todas las variables, de todas las cuentas de la empresa, vamos a ver en dónde tenemos oportunidad. Este análisis de histórico se lo tiene que hacer entre 3 y 4 años como buena práctica. Y ahí vamos a entender el mejor desempeño y ver la real viabilidad de volver a eso. Y eso, les insisto, puede generar una cantidad de dólares importante. Una vez que tenemos eso, tenemos que empezar a estructurar los famosos modelos financieros, que es una herramienta clave. Pero esto, créanme, es clave para poder interpretar y poder proyectar todos los estados financieros de la compañía. Lo que es usual es que
el 99,9% de las compañías proyecta muy bien su estado de resultados, como les decía hace un momento. O sea, para eso es del presupuesto, ¿no es cierto? Y seguramente en sus compañías en este año tienen claramente definido cuánto es lo que van a vender, cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos y por lo tanto cuánto es lo que van a ganar, cuál es la utilidad que va a generar la compañía. Eso casi todo el mundo lo tiene. Lo que no tiene casi nadie, por el contrario, es qué le va a pasar a la caja. Como les decía hace un momento, tenemos que proyectar la caja y proyectar solo el estado de resultados no me está proyectando la caja. Entonces, tengo que proyectar los resultados, evidentemente, tengo que proyectar el balance general, tengo que proyectar el flujo de caja, tengo que proyectar los requerimientos del capital de trabajo, tenemos que proyectar todas las inversiones, tenemos que proyectar todos los estados financieros y encontrar a la caja como la variable resultante para si es que por algún motivo en un periodo futuro se me pone de color rojo, que significa que tengo una necesidad de financiamiento, ok, interpretar eso y ver de qué manera lo vamos a cubrir. Entonces, en este punto, una vez que ya tenemos estructurado el modelo financiero, que por cierto, utilizamos la primera fase del punto de aquí, que es la información histórica. El modelo financiero tiene que cargar entre 3 y 4 años de información histórica para que la proyección tenga una solidez absoluta y que no sea un- una proyección cualquiera que no nos da ningún resultado para una toma de decisión correcta. Entonces tiene que estar correctamente dimensionado y para eso nos sirve la historia. Para eso nos sirve la contabilidad. Y como les decía al inicio, para eso nos sirve que la contabilidad esté correctamente estructurada. Entonces, cuando proyectamos, tenemos que incluir, como ya tenemos el modelo financiero estructurado, todos los planes a futuro que tenga la compañía. Ahí es lo que les decía hace un momento. Ahí es todo lo que se tengan diseñado en el plan estratégico y en los objetivos de crecimiento. ¿Qué es de esto? Tengo que comprar una nueva maquinaria. Ok, tal periodo y eso nos va a costar tanta plata. Tengo que abrir nuevas oficinas. Tengo que contratar más personal. Todo lo que quieran hacer de manera de llegar a su plan en los próximos 5 años. Eso se lo mete al modelo financiero y una vez que tenemos el modelo financiero funcionando con todas estas variables, podemos determinar la necesidad del fondeo global. O sea, cuál va a ser mi caja futura, ¿sí? Entonces, eh, esto nos mide todo el dinero que voy a necesitar para mis inversiones, más el día a día de la operación, que como les decía, eso nos da el capital de trabajo, y con eso llegamos a determinar cuál es la necesidad de fondeo global. Una vez que tenemos ya determinado esto, podemos ahora sí definir el plan financiero. ¿Y cuál es el plan financiero? Es definir el mix de opciones financieras que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados, maximizando la rentabilidad de los accionistas y generando valor. Eso en el fondo es las finanzas corporativas y para eso sirven los planes financieros. Y lo que tenemos que hacer es, en el plan, definir cuáles son esas opciones financieras. Entonces, para el futuro, para que nuestra caja y todo esté controlado, en el mejor de los escenarios es que lo podamos hacer con recursos propios, con el dinero que logramos generar gracias al análisis del benchmark interno que hemos comentado en el transcurso de la exposición. Si es que esto no alcanza, que es usual también, o sea, no es pecado que falte dinero, de hecho es una buena noticia si lo tenemos correctamente dimensionado, podemos acudir al banco, el banco nos permite, nos generará una deuda. Si es que el proyecto es muy bueno y necesitamos plata de los socios, también podemos hablar con el socio, pero ya con una base correctamente estructurada. Y en el peor de los escenarios, si es que vemos que no nos va a alcanzar, o sea que por donde estamos yendo, eh, eh, lo único que va a pasar es que el gap negativo de la caja cada vez se va a ir ampliando y nos podemos meter en un serio problema, podemos reducir la velocidad del crecimiento. Esto es importantísimo, porque si es que estamos en el camino no adecuado y ya se tiene claramente identificado, hay que bajar la velocidad del crecimiento. Nivelar todo, calibrar todo, y una vez que ya tenemos nivelado y calibrado todo, volvemos a crecer. Pero si es que no tenemos eso correctamente medido, ahí es donde nuevamente lo que hablamos de hace un momento, ahí es donde se pueden presentar serios problemas de liquidez y ahí es donde podemos llegar a tener problemas catastróficos. Y al final tenemos una combinación que es mezclar tanto lo que son los recursos propios, tenemos a la deuda, tenemos potenciales socios, reducir, incrementar, comprar nuevas compañías. O sea, ahí está embebido todo lo que tenemos diseñado en el plan estratégico. Y con eso generamos el plan financiero que nos permita cubrir o cumplir, como les digo, lo que tenemos planteado en nuestros objetivos de crecimiento, generando valor para la compañía.
Y por último, lo que es importante de esta charla es que, como les decía al inicio, es entender los números desde la perspectiva de la contabilidad, o sea, el cierre del día de hoy, y después es la proyección de la caja. Es entender qué me va a pasar en todos mis estados financieros y en especial en la caja. El flujo de caja es el centro de control. Al presupuestar, al proyectar, podemos contar con información que nos permite tomar decisiones. Y estas decisiones, si está el modelo correctamente estructurado, van a ser siempre acertadas. Créanme, o sea, esto es como las medicinas, como con el médico. La buena noticia de las finanzas, si las hacemos a tiempo, es que por más complicada que sea la situación en un momento determinado de las compañías, va a haber un plan. Va a haber un plan que nos permita salir de situaciones complejas o incrementar las ganancias, incrementar la caja, incrementar el dividendo, que el socio cobre su dividendo, porque claro, no sirve de mucho que, por último, no tengo problemas de liquidez, pero ¿quién está fondeando todo? El socio. ¿Cómo? Con el dinero que ganó. ¿Por qué? Porque no lo puede retirar como dividendo y año a año sigue creciendo mi patrimonio y todos tranquilos cuando eso ya es un síntoma de preocupación, un síntoma de debilidad porque no estoy pudiendo retirar el dinero y no nos sirve de nada estar sentado en una montaña de billetes porque el negocio está para generar esos billetes y yo con ese dinero puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, eso es, muchísimas gracias, es lo que queríamos conversar en el día de hoy. La próxima semana vamos a ver un poco más del tema, más en profundidad, con lo que es las proyecciones de los modelos financieros, cómo se valora una compañía, cómo podemos interpretar toda esta información. Y nada, muchas gracias. No sé si les tienen